Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos al canal de Alitia. Mi nombre es Francisco, soy licenciado en Criminalística y actualmente curso la maestría de Investigación Criminal en Ciencias Forenses. Es un honor estar nuevamente frente a la cámara, frente a ustedes, compartiendo el conocimiento que nosotros tenemos como profesionales. Para esto, hoy hablaremos de la materia de incendios explosivos y sus efectos, enfocándonos directamente en el tema de la teoría del fuego, como muchos conocemos o muchos la hemos escuchado. Bien, la importancia de conocer la teoría del fuego, esta es muy sencilla y fácil de aprender si se tiene una gran base como inicio. Tenemos que comenzar dando y dejando en claro conceptos básicos que al momento pueden sonar muy similares, pero que son completamente diferentes. Así que comenzamos con el calor. El calor es la transferencia de energía térmica, es decir, es la forma en que la energía se transfiere a diferentes cuerpos o diferentes zonas de un mismo cuerpo, ¿ok? Y que ésta tendrá diferente temperatura, conectando con nuestro segundo concepto, la temperatura. Esta la podemos definir como una magnitud física que calcula el calor, es decir, es un indicador de calor que se utiliza como medida. ¿Ok? Así que conocemos las diferentes unidades de medida de la temperatura, las más conocidas, grados Celsius y grados Fahrenheit. Continuando con el fuego. El fuego es una reacción química en cadena de los vapores que se desprenden de un combustible, que al combinarlos con un agente oxidante, es decir, el oxígeno, generan una mezcla inflamable que ante la presencia de una fuente de ignición reacciona en forma de luz y calor. Damos paso al siguiente concepto, que es el incendio. El incendio lo podemos interpretar como una combustión o fuego constante fuera de control. Tal vez algunas palabras como reacción química en cadena, combustión, fuente de ignición, agente oxidante le resulten un poco no familiares. Sin embargo, conforme vaya pasando el video se darán cuenta de lo que estoy hablando. Ahora que culminamos algunos de los conceptos básicos y hayan quedado en claro, pasamos al triángulo del fuego. Para que exista fuego es necesario contar con 3 elementos para que éste exista. Las partes que integran a una combustión forman parte de una gráfica llamada el triángulo del fuego, el cual está compuesto por 3, el oxígeno, el calor y el combustible. El oxígeno o agente oxidante tiene que estar en una concentración del 0% aceptable para que el resultado sea positivo y cree el fuego. Por otro lado tenemos al calor, catalizador, fuente de ignición, temperatura. Pueden provenir de diferentes reacciones, estas pueden ser físicas, químicas, térmicas, eléctricas y comparten una característica en común, puesto que tienen que estar en una cierta temperatura para que los resultados sean óptimos. Y por último tenemos al combustible o agente reductor, entender que para el fuego todo es combustible. Y entonces existen tipos de combustible, los cuales son sólidos, líquidos y gaseosos. En los sólidos podemos encontrar textiles, plásticos, madera. En los líquidos gasolina, alcoholes, aceites, disolventes. Y por lo gaseoso el gas natural, el metano, el propano, el hidrógeno. Bueno, ahora que conocemos un poco sobre el triángulo del fuego y que conocemos algunas de sus partes, vamos a lo que en realidad es el resultado de este triángulo. Este solo interactúa una sola vez. ¿Qué quiero decir con esto? Que el fuego se prende y se apaga. Es decir, tiene que repetir el proceso, tiene que estar en la intervención de las 3 partes para que el fuego exista. Pero este no se autosostiene, sino que se tiene que repetir para lograr su resultado. Por lo tanto, existe lo que conocemos como el tetraedro de la combustión. Es una teoría más. A este se le agrega la reacción química en cadena, como ya hemos comentado anteriormente sobre ella. Este es una parte muy esencial para iniciar la combustión. Ahora que conocemos el tetraedro de la combustión, que está conformado por 4 partes, que es el oxígeno, el calor, el combustible y la reacción química en cadena, podemos determinar que una combustión no es lo mismo que el fuego. Entonces, en la definición anteriormente que mencioné sobre el fuego, casi será la misma que la de la combustión,
pero aquí se agrega que es constante y autosostenible gracias a la reacción química en cadena, la cual está conformada por el tetraedro de la combustión. ¿Ok? Entonces, dejamos en claro que no es lo mismo combustión que el fuego. Una combustión se sostiene y se autocontrola. Una vez explicado lo anterior, continuamos con los tipos de fuego. Estos se dividen en clases A, B, C, D. En el caso de la clase E son aquellos por causa eléctrica. Y por último la clase F. En la clase A podemos encontrar por materiales sólidos, en el B por líquidos inflamables, en el C por gases, en el D por metales o polvos metálicos y en el E, que es por causa eléctrica. Pueden intervenir todas las clases, pero aquí existe la presencia de la corriente eléctrica. Y por último la clase F, que son aquellos aceites que tienen una cocción a muy altas temperaturas. Continuamos con los tipos de combustión, así como también los resultantes de la misma. En tipos consideramos dos, que es la completa o total y la incompleta o imparcial. En la total podemos decir que se produce la oxidación completa del combustible, mientras que en la imparcial no se oxidan los componentes del combustible, pasando así a los resultantes de la combustión, que son 4: humo, llama, calor y gases inflamables. Algo interesante que quiero rescatar en base a los resultantes de la combustión, específicamente del humo, es que podemos saber qué está sucediendo visualizando la coloración del mismo, es decir, de qué color es el humo. Así, por ejemplo, les menciono que cuando el humo se encuentra en un color gris pálido o blanco, nos indica que es una combustión completa y que está en ese lugar un suficiente oxígeno para mantenerla. Después continuamos con el humo gris oscuro o negro, que nos indica que este no tiene suficiente oxígeno, es decir, que es una combustión incompleta. Y por último, la coloración verde, azul, rosa y entre otras nos indica que en ese lugar existe presencia de gases tóxicos. Bien, como se había mencionado en el video de la introducción, tenemos que esta es una combustión rápida, son las que se producen con una fuerte emisión de luz y calor con llamas, ¿sale? Aquí no tenemos humo, esta es una combustión libre, tenemos una combustión completa, que es la llama. Aquí hay que recordar que la llama es un gas incandescente y tenemos que este es un combustible líquido, siempre ellos arderán con llama. ¿Por qué? Porque no tenemos algún combustible material, sino únicamente gaseoso y líquido, que al momento de desprenderse con el aire o con el ambiente, sus vapores salen esparcidos, pero en este caso tenemos el fuego o la llama, que es lo que nos va a dar la emisión de esta luz. Y hay que recordar que los gases líquidos son volátiles, o sea, ¿a qué nos referimos con esto? Que al entrar con el ambiente, en contacto con el ambiente, se evaporan. Entonces, al tener el gas con la evaporación del medio ambiente, tenemos este tipo de llama. Hablando sobre el triángulo del fuego y su eliminación, hay que recordar que en este caso tenemos oxígeno, calor y combustible. Aquí pues lo único que podemos hacer para mayor recomendación o más fácil es la eliminación del combustible. Y al momento de que se cierra la fuente de donde sale el combustible, pues ya no tenemos incendio, ya no tenemos ni luz, ni calor, ni llama. Se eliminan los tres compuestos del triángulo del fuego. Bien, como ya lo había mencionado en la parte al inicio del video, tenemos los tipos de combustiones. En este caso tenemos lo que es una combustión lenta. Tenemos tipos de combustibles, que es combustible líquido, combustible sólido y, como se había mencionado, una combustión lenta. ¿Por qué? En este caso estamos manejando lo que es un diésel. Hablando sobre humos, sabemos que el humo son las partículas de la combustión,
En este caso tenemos humo negro, que el humo negro es la escasez de oxígeno en este caso. Si nosotros a la eliminación del combustible del triángulo del fuego le tapamos el oxígeno, en este caso tenemos una ventilación. Tenemos ventilaciones y podemos ver que aquí sale humo blanco. ¿Por qué pasa eso? Porque aquí ya no estamos dando una combustión como tal. Aquí ya estamos eliminando el combustible, estamos eliminando el oxígeno, perdón. Si nosotros de este lado abrimos nuestra ventanilla para ventilar, aquí podemos ver que ya tenemos un humo color blanco. ¿Por qué? Porque ya tenemos una mayor entrada de oxígeno hacia lo que es el incendio. Como se había mencionado, recalco que tenemos que tener en cuenta cómo es la combustión libre. La combustión libre es cuando ya tenemos, vean de este lado cómo es el humo grisoso, el humo gris o negro. Recordemos que es por falta de oxígeno. Y al darle su entrada de oxígeno mayor, tenemos una combustión libre de nuevo. Si nosotros eliminamos la fuente, que es disminuir calor, entonces ¿qué tenemos? Vamos a ver que tenemos humo color blanco otra vez. Aquí ya no solamente tenemos en la entrada del oxígeno libre, que es la combustión, sino estamos enfriando o estamos eliminando lo que es el calor dentro de lo que se ve del triángulo del fuego. Recordemos y hagamos mucho énfasis que el triángulo del fuego es calor, oxígeno y combustible, ¿sale? También hacíamos mención sobre los fenómenos que son las deflagraciones inmediatas, que en este caso es el flashover o backdraft. Ya lo habíamos mencionado que lo íbamos a ver en otra ocasión, pero aquí podemos dar un claro ejemplo que el backdraft es la falta de oxígeno o la eliminación de oxígeno dentro del combustible o del fuego. Aquí, como tenemos una ventilación forzada dentro de este lado, como podemos observar, y a nuestro lado izquierdo, pues no se puede dar un flashover como tal. Si tuviéramos totalmente sellado, eliminaríamos la corriente de oxígeno, y al darle el oxígeno por la ventana del costado, ahí tendríamos la explosión del backdraft. Entonces con esto cerramos este video, que es el de práctica. Lo que quería enseñarle aquí era los fenómenos que se pueden tener a través de la teoría del fuego. Primero tenemos que comprender lo que es el fuego, los componentes del fuego, qué se ocupa para que tengamos un incendio, la diferencia entre fuego e incendio, porque no es lo mismo tener los dos. Aquí en este caso se puede hacer en un cuarto como tal, pero es un ejemplo claro que tenemos a disposición y a la mano, que todos lo podemos poner a prueba, siempre y cuando con supervisión de una persona que sepa sobre el tema. Muchas gracias. Y bien, ya por último y para finalizar, quiero mencionarles brevemente las fuentes de ignición. Estas pueden ser por origen mecánico, térmico, eléctrico y químico. Espero haya servido esta explicación. Realmente la materia de incendio y explosivos es muy compleja, es dedicarle tiempo, y realmente si tienen alguna duda al respecto o alguna pregunta, la pueden dejar en la caja de comentarios. Sin más que decir, espero haya sido de tu agrado y suscríbanse a Litia. Estamos subiendo contenido cada semana. En nuestras redes sociales nos pueden encontrar de igual manera. Y nada, espero estén de lo mejor y nos vemos hasta la próxima.